Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos en un tema que, sin lugar a dudas, ha logrado capturar la atención de miles, e incluso millones, de personas alrededor del globo. Hoy vamos a desgranar hasta el último detalle de una emotiva transmisión en vivo que protagonizaron Mert y Afra, un evento que ha servido como catalizador de reflexiones profundas y que nos ha permitido sentir esa conexión tan especial y efímera que surge de los momentos más genuinos. Si son de esas almas que se nutren de historias que acarician el corazón, de conexiones humanas que trascienden las barreras de la pantalla, entonces les invito cordialmente a quedarse conmigo, porque este viaje introspectivo está diseñado precisamente para ustedes. Y como siempre, antes de zambullirnos en las profundidades de este análisis, si aún no forman parte de nuestra comunidad, les extiendo una cordial invitación a que hagan clic en el botón de suscripción. Activen la campanita para asegurar que ninguna de nuestras futuras exploraciones se les escape. Su presencia aquí nos llena de alegría y motivación. Hoy nuestro objetivo es diseccionar ese instante, esa transmisión en vivo que Mert y Afra nos regalaron como un tesoro. Hablaremos de las emociones desbordantes, de las palabras que resonaron en cada uno de nosotros, y de cómo, a través de la fría interfaz de una pantalla, dos seres humanos lograron forjar un lazo tan profundo y significativo con su audiencia. ¿Qué fue lo que hizo que esta transmisión se elevara por encima de las demás? ¿Qué lecciones valiosas podemos extraer de la manera en que compartieron sus más íntimos sentimientos? Nos adentraremos en todas estas interrogantes y muchas más. Permítanme transportarlos al principio. La expectativa, incluso antes de que las luces se encendieran y sus rostros aparecieran en nuestras pantallas, ya se sentía palpable, flotando en el aire digital. Cuando se anunció oficialmente que Mert y Afra compartirían un espacio virtual juntos, las redes sociales se encendieron en una explosión de actividad. Los rumores y las especulaciones volaban, pero por encima de todo, flotaba una esperanza colectiva, un anhelo profundo de verlos interactuar en tiempo real, liberados de las cadenas de las cámaras y de los guiones preestablecidos que a menudo dictan el curso de las interacciones públicas. Y vaya si cumplieron con creces esa esperanza. Desde el preciso instante en que sus imágenes iluminaron nuestras pantallas, se percibió una atmósfera distinta, cargada de una energía diferente. Esto no se sentía como una entrevista más, ni como una presentación promocional genérica. Era algo intrínsecamente más íntimo, más crudo, más auténtico. La forma en que sus miradas se cruzaban, la delicada manera en que sus voces se entrecortaban por la intensidad de la emoción, todo ello indicaba de forma inequívoca que estábamos presenciando algo que iba mucho más allá del mero entretenimiento. Mert, imbuido de esa calidez innata que lo define, y Afra, portadora de esa dulzura y fortaleza que la caracterizan, crearon un santuario virtual donde la vulnerabilidad se erigió como la protagonista indiscutible. Y eso, queridos amigos, es lo que verdaderamente nos cautiva. En un mundo saturado de fachadas cuidadosamente construidas y apariencias efímeras, ser testigo de alguien despojándose de sus armaduras, mostrándose tal cual es, con la suma de sus alegrías, sus temores más profundos y sus esperanzas más anheladas, es, sin duda alguna, un regalo invaluable. Ahora abordemos los temas que se desplegaron ante nosotros. No hubo rodeos innecesarios ni evasivas dilatorias. Se adentraron en terreno sensible compartiendo experiencias personales que, sin duda, resonaron en una vasta porción de ustedes que nos acompañan en este momento. Es muy probable que hayan conversado sobre sus trayectorias profesionales, sobre los laberínticos desafíos que han enfrentado en sus respectivas carreras y sobre esos momentos de adversidad que, con temple y valor, han logrado superar. Y lo hicieron con una honestidad desarmante, con una franqueza que se siente poco común en el ojo público. No intentaron ocultar nada, ni proyectar una imagen de perfección inalcanzable. Por el contrario, nos brindaron el privilegio de verlos como seres humanos, con sus propias batallas internas, sus propias vicisitudes. Y es precisamente esa humanidad compartida lo que los hace aún más cercanos, aún más dignos de admiración. Recuerdo vívidamente un momento específico en el que Afra compartió una reflexión sobre la manera en que articuló esas palabras, con esa mirada fugaz hacia un horizonte incierto, y luego, la reconexión con Mert, fue a la vez desgarradora en su sinceridad e inspiradora en su valentía. Y Mert, con esa serenidad que lo distingue, estuvo allí, presente, escuchando con atención, validando sus emociones, demostrando ese apoyo incondicional que todos anhelamos y valoramos profundamente en nuestras relaciones. Por su parte, Mert también abrió su corazón, ofreciéndonos un vistazo a sus vivencias más íntimas.
Compartió anécdotas de sus inicios, de esos sueños que en retrospectiva parecían inalcanzables y que con una mezcla de perseverancia incansable y una pizca de suerte han ido tomando forma y materializándose. Pero más allá de los laureles del éxito, puso el foco en lo que verdaderamente importa, las personas que lo han acompañado en su viaje, la imperiosa necesidad de mantener los pies firmemente anclados a la tierra, y la gratitud como faro indispensable para no perder el rumbo en la travesía de la vida. Y la conexión palpable entre ellos, esa complicidad que trascendía las palabras, esa admiración mutua, era prácticamente tangible. Era como si estuvieran compartiendo un secreto sagrado con todos nosotros, un secreto que giraba en torno a la importancia fundamental de la autenticidad y del poder transformador del apoyo mutuo. La transmisión en vivo, lejos de ser un mero monólogo o una entrevista protocolaria, se configuró como un diálogo vibrante, una conversación fluida donde ambos se interrumpían con naturalidad, se reían de corazón, se apoyaban mutuamente en cada palabra. Se crearon esos momentos de silencio cómodo, de miradas significativas que comunicaban volúmenes enteros, que decían más que 1000 palabras cuidadosamente seleccionadas. Y es precisamente en esos matices donde reside el verdadero valor de un contenido. No se trata únicamente de la cantidad de información que se transmite, sino de la calidad y la profundidad de la conexión humana que se logra forjar. Es posible que también hayan conversado sobre sus proyectos futuros, sobre las ilusiones que los impulsan a seguir adelante. Pero incluso en esos instantes de optimismo radiante, se percibía una base sólida de realismo, una comprensión inherente de que el camino de la vida raramente es una línea recta y despejada. Y ese, amigos míos, es un mensaje de una potencia arrolladora. Nos enseñaron que el éxito no se define únicamente por la consecución de metas, sino, sobre todo, por la forma en que navegamos los inevitables altibajos de la vida, por cómo nos apoyamos mutuamente en esos momentos de duda y flaqueza. La reacción de la audiencia fue, sin exageración alguna, masiva. Los comentarios se desbordaban inundando las plataformas con mensajes de apoyo incondicional, palabras de aliento que llegaban como bálsamo, y expresiones de gratitud genuina. Innumerables personas se sintieron reflejadas en las vivencias y las reflexiones que Mert y Afra compartieron. Y es en esa maravilla intrínseca de las redes sociales y de estas plataformas donde reside su verdadero potencial, la capacidad de crear comunidades sólidas, de generar empatía profunda, y de recordarnos, de forma conmovedora, que no estamos solos en nuestras luchas personales ni en nuestras aspiraciones más elevadas. Por supuesto, las preguntas por parte de la audiencia no se hicieron esperar. Los espectadores aprovecharon la oportunidad para indagar sobre una diversidad de temas, y la forma en que Mert y Afra respondieron, siempre con un respeto impecable, siempre con una sinceridad que desarmaba, demostró una madurez notable y un compromiso inquebrantable con su público. No evadieron las preguntas incómodas, sino que las abordaron con la valentía y la entereza que tanto los caracterizan. Ahora, la pregunta crucial es, ¿qué podemos extraer de todo este torbellino de emociones y reflexiones? ¿Qué lecciones valiosas podemos asimilar de esta emotiva transmisión en vivo que ha tocado tantas fibras sensibles? En primer lugar, resalta la importancia fundamental de la autenticidad. Mert y Afra nos recordaron de manera elocuente que ser uno mismo, abrazando nuestras imperfecciones inherentes, es la clave maestra para forjar conexiones verdaderamente significativas con los demás. No debemos temer mostrar nuestras vulnerabilidades, porque es precisamente en esos espacios de fragilidad donde se gestan y fortalecen los lazos más robustos y duraderos. En segundo lugar, se manifiesta el poder inmenso del apoyo mutuo. Observar la forma en que interactuaron, se respaldaron, se escucharon atentamente, es un recordatorio vital de cuán precioso es contar con personas en nuestra vida que nos impulsen hacia adelante, que nos escuchen sin juzgar y que crean en nosotros, incluso en esos momentos en que nosotros mismos flaqueamos en nuestra fe. En tercer lugar, emerge la gratitud como virtud cardinal. A pesar de sus notables logros y éxitos, ambos demostraron una humildad conmovedora y un agradecimiento profundo por las oportunidades que se les han presentado y por las personas que han sido parte de su camino. Recordar nuestros orígenes y apreciar genuinamente lo que poseemos es un pilar esencial para mantener el equilibrio vital y una perspectiva saludable. En cuarto lugar, se pone de manifiesto la resiliencia como fuerza transformadora. Sus historias, sus testimonios personales, son una prueba irrefutable de que los obstáculos, por formidables que parezcan, pueden ser superados. Que los momentos difíciles no tienen el poder de definir nuestro futuro, sino que es nuestra reacción ante ellos lo que realmente forja nuestro destino.
Y eso, queridos amigos, es una lección de un valor incalculable para todos y cada uno de nosotros. Y finalmente, y quizás lo más importante en nuestro mundo contemporáneo, se resalta la asterisco conexión humana genuina. En una era cada vez más dominada por la digitalización, momentos como este nos devuelven a la esencia, recordándonos la importancia vital de las interacciones sinceras, de las conversaciones que van más allá de la superficialidad, de esa chispa mágica que se enciende cuando dos almas se encuentran y conectan de verdad. En resumen, la transmisión en vivo de Mert y Afra trascendió con creces la etiqueta de mero evento mediático. Fue en esencia una clase magistral de humanidad, de autenticidad deslumbrante, de apoyo incondicional y de gratitud desbordante. Nos revelaron que detrás de las figuras públicas, detrás de las luces y los focos, existen seres humanos con sueños profundos, miedos que los humanizan y esperanzas que los impulsan. Y el acto de compartir esas experiencias vitales tiene el poder de unirnos de una manera profundamente significativa. Nos regalaron un espacio de vulnerabilidad compartida y de conexión auténtica que resonó de forma indeleble en lo más hondo de nuestro ser. Muchísimas gracias por acompañarnos en este minucioso análisis. Espero de todo corazón que lo hayan encontrado tan interesante y conmovedor como yo lo experimenté. Ahora, la pregunta va para ustedes: ¿qué pensaron de esta transmisión? ¿Hubo algún momento que los impactó de manera particular, que los hizo detenerse a reflexionar? ¿Qué lecciones se llevaron ustedes de este encuentro virtual? Por favor, no duden en compartir sus pensamientos en la sección de comentarios. Me encanta leer cada uno de sus aportes y poder intercambiar perspectivas. Y si disfrutan de este tipo de contenido, si les gusta sumergirse en reflexiones sobre las historias que tienen el poder de inspirarnos y elevarnos, entonces, por favor, no olviden dedicarle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con sus amigos y familiares para que más personas se sumen a esta enriquecedora conversación. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra creciente familia, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Hasta muy pronto.